Sean todos bienvenidos a esta entrega de su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, intentando llevarles las informaciones más actualizadas del sector asegurador. Me acompaña, como siempre, mi amigo y hermano Hamle Rodríguez. Buenas tardes, querido hermano, amigo, hermano, socio y todas las anteriores. Señores, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares hoy domingo a través de Seguros TV, por BTV Canal 32, Grupo de Medios Panorama. Siempre es un verdadero privilegio poder estar sentado en esta tribuna junto contigo, Jonathan, y llevarle a todos nuestros queridos amigos la mejor de las informaciones, ¿verdad? Sí. En el sector asegurador. Y te digo que, por ejemplo, me gusta el titular de inicio del programa porque dice que el sector seguro, dice la Superintendencia de Seguros, que el sector seguro comienza con crecimiento y solvencia en este 26. El sector creció más o menos al cierre del 25 con un 12% aproximadamente, 12.3% de crecimiento en todo lo que tiene que ver con primas cobradas. Y estamos hablando más o menos de unos 150 mil millones de pesos. Es un chilito. ¿Sí? Una cosita. Entonces, Para bichuela con dulce. Así es. Entonces, esta es de las cosas que nos dicen y le dicen a ustedes que nos están viendo, que venimos con fuerza en el 26 en todo lo que tiene que ver con este gremio del sector asegurador, con solvencia total. Señores, no se lleven de estas tonterías que siguen comentando. Vi a un ex vicepresidente ejecutivo de Seguros Reserva, volvió nuevamente a través de CDN y un programa que bueno, hasta ahí lo dejo, porque ellos dicen tonterías con tonos, muchas veces con tonos de música que suena como que están diciendo que está acabando el mundo. Claro. Y el señor Osiris Mota insiste en unos indicadores que, si bien es cierto que se corresponden con la realidad en términos de número, no es menos cierto que me encantaría que cojan las cinco principales aseguradoras del país, o las 10 principales aseguradoras del país, y cojan los mismos números y hagan las métricas. Y así usted puede determinar si realmente Seguros Reserva tiene todo esto que quieren hablar de hoyo y de cosas, y de las pérdidas operativas que siguen insistiendo. No distorsionen a la gente, por favor. No le creen una falsa nebulosa de incertidumbre, porque no es real. Seguros Reserva en los últimos 5 años ha crecido como en una forma sin precedente. La correlación que tienen con el banco es natural, como la tiene Mafre con BHD, como la tiene Popular con Universal, y todo grupo financiero donde tiene banco y aseguradora. Es natural. ¿Por qué? Por las pólizas que se dan en ferias, por las pólizas que se dan en Vida Seguro, con los préstamos, con todo. Entonces, no quieran, por favor, tergiversar las cosas en esa forma. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir fuertes, ¿verdad, Jonathan? Sí. Y con todos los poderes, pero diciendo la verdad y las cosas como son. John. ¿Qué tenemos? 6.7 mil millones de dólares se esperan en pérdida con todo esto frente frío en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿En el sector asegurador? En el sector. O en sentido general como gubernamental. En pérdida en sentido general. Y de ahí tú sabrás que el sector reaseguro tiene una participación importante. Esperemos en Dios que, a pesar de que se había venido desmontando toda o sea, vamos a decirlo así, se estaba suavizando un poco los mercados de reaseguro. Ojalá y esto no nos impacte. Es que ha hecho frío, de verdad. Hasta en este trapo el país está haciendo frío. Sí. Que es mucho decir. En esta bendición del país. No, hermosísimo. Una brisita fría. Sí, claro, Aquí no lo gozamos todos. Claro. Recuerda bien que si hace calor, nos vamos para el río. ¿Y si hace frío? Y si hace frío, nos vamos para la playa. No te olvides. Nosotros lo tenemos todo. Y cuando está inundando el país, nos tiramos. En Fitur el eslogan era el paraíso. Es así. Es verdad. Los únicos que tenemos el derecho y la autorización de acabarnos, decir que esto es un conuco con bombillo, un trapo de país, somos nosotros mismos. Sí. Que nadie nos habla de este país. No, que este es el paraíso. Nuestra familia dominicana. Y le pido a Dios que me dé la oportunidad de no tener que salir de este país a vivir en otro.
porque Así aquí es. yo me siento de maravilla dentro de este caos. Ahora sí me gustó. ¿Viste? Vámonos a una pausa por eso. Regresamos en breve. Así es. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Seguros TV a través de BTV Canal 32. Jonathan, y como comentamos en el bloque anterior, tenemos un invitado de primera línea. Tenemos al licenciado Emerson Díaz Cabral, quien nos viene a traer un tema tan interesante y sobre todo para ilustrarnos en todo lo que tiene que ver con las leyes y disposiciones de lavado de activos, que muchas veces los clientes tienen las dudas y que por qué me están pidiendo esto, aquello. Nosotros mismos como corredores, claro. muchas veces tenemos las inquietudes y a veces creemos que incluso las capacitaciones hacen cierta redundancia y todo esto. Emerson, bienvenido. Buenas tardes a este tu programa. Jonathan, muchas gracias. Hermano, gracias por la invitación. Estamos aquí a tu orden. Lo que tú necesites en materia de cumplimiento y prevención de lavado de activos, si está en mi poder, cuenta con esa información. Emerson debe tener mucho trabajo porque ese es el tema del siglo, de los últimos 10 años. Tú sabes que yo digo que nosotros tenemos que gastar poco cuarto en publicidad y promoción. Sí. La prensa se encarga de mantener el tema vivo en la palestra. Pero sí, realmente, y ya hablando un poquito más en serio, el cumplimiento y sobre todo el tema de prevención de lavado de activos es un tema muy sui generis. Porque la gente entiende que todo lo que tú gastas en temas de prevención y mantener un programa de cumplimiento y todo lo que implica cumplir con lo que establece esa normativa es un gasto. Claro. Y lejos de ser un gasto es una inversión realmente. De tranquilidad, de riesgo reputacional, de una serie de elementos que de repente son intangibles, pero que te van a evitar y que te evitan en realidad una cantidad importante de situaciones y de problemas, no solamente de temas regulatorios, sino también que pudieras verte involucrado en un proceso por desconocimiento o por inobservancia de alguna de esas normativas. Emerson, desde el 17 es como que realmente se ha acalorado todo este tema. Mira, sí. Recuerda que nosotros tuvimos la ley 7202. Correcto. Que fue la primera ley que nosotros tuvimos en materia de prevención de lavado de activos, pero su mismo nombre indicaba que era fundamentalmente con temas vinculados al narcotráfico. El mismo nombre de la ley decía, Ley 7202 contra el lavado de activos producto de tráfico ilícito de droga y otras infracciones graves. Sí. Y ya la 155-17 viene a modernizar el marco regulatorio, el marco normativo, y una de las primeras cosas que hace es ampliar los ilícitos precedentes de lavado. Ahí incluye temas de corrupción, incluye temas de evasión fiscal, que tipifica el terrorismo como tal correctamente. Claro. Incluye temas de trata y tráfico de personas, contrabando. Son 30 y pico de ilícitos precedentes que incluye esa ley y que por eso todos los sujetos obligados, que es como se llaman todas aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la obligación por ley de cumplir con lo que establece esa normativa, pues tienen un artículo, que es el 34, donde te dice qué es lo mínimo esperado que debe tener un sujeto obligado para cumplir con un programa de cumplimiento. Ok. Realmente tú sabes que ha habido mucha resistencia en estos años, ya no tanto, pero en un principio nosotros... No, bueno, acuérdate que el dominicano, y es un tema, yo creo que eso es un tema cultural. El dominicano tiene, y lo vimos hace 3 días con el tema de las placas. Sí, el dominicano lo deja todo para último y entiende que vamos a dejar lo que pase a ver si eso no se aplica. Y vamos a ver. Y siempre va a haber otro chance. Siempre va a haber una prórroga, siempre van a decir que son 6 meses y no van a dar 6 meses más. Pero ya definitivamente las autoridades competentes, le hace Superbanco, Superseguro, DGI, la Dirección General de Casino y Juegos de Azar, todo lo que son las autoridades competentes y reguladoras ya tienen la instrucción o ya tienen la línea de aplicar de manera irrestricta las sanciones, incluso con indexaciones en los valores de las sanciones administrativas,
que cuando se hace la ley, pues la ley en su momento ponía unos valores Sí. que ya hoy por hoy han sido indexados un par de veces y que ya una sanción mínima, la sanción más leve de las leves, arranca con 420,000 pesos Sí. y sube hasta 10 millones y pico de pesos la sanción más grave en términos administrativos. Importante señalar que En los también, penales esos son como mínimo 10 años, ¿no son? correcto, y no solamente eso, sino que también se traspasa esa sanción hacia los directivos o las personas que ostenten, ocupen posiciones gerenciales Claro. a lo interno del sujeto obligado y que se determine que no hayan obtemperado, no hayan aplicado de manera adecuada los requerimientos regulatorios en materia de conocer al cliente, en materia de aplicar debida diligencia, en gestionar el riesgo, todos esos elementos que están contenidos en lo que es la normativa antilavado. Sí, que son fundamentales, son la base. Totalmente. Son la base Y precisamente. de la ahora ley. te recuerdo también que ya también entró en vigencia el Código Penal, que con el tema aquel de la responsabilidad de la persona jurídica, pues agrava aún más, o agrava no, digamos que Fortalece, refuerza, robustece aún Sí. más la necesidad imperiosa de que las personas jurídicas, sobre todo sujetos obligados, pues implementen de manera efectiva y de manera adecuada un programa de cumplimiento. Pero esto en sentido, y corrígeme, Emerson, porque tengo entendido que tienes unos 22 años Así más es. o menos en el área. Así es, más o menos. Eres asesor, eres capacitador, estás avalado por la Superintendencia de Seguro para todo lo que tiene que ver con el tema de las auditorías Sí. y todas estas cosas, que un poquito más adelante hablaremos de eso. Tengo entendido que también has tenido funciones fuera del país. Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de participar primero en la creación, la redacción de la ley 155/17. Nosotros en esa época formábamos parte del equipo de trabajo de la Superintendencia de Bancos, que fue designado para la modernización, la adecuación de la 7202, que dio el traste con la 155/17. Participamos en la defensa del país en la cuarta ronda de evaluación mutua Okay. que se llevó a cabo en Panamá. Pero aparte de eso, he tenido la oportunidad de salir, Centro y Suramérica fundamentalmente, a dictar algún tipo de charla o conferencia, más recientemente en la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, donde tuvimos también una participación, una intervención. Sí, hubo una actividad, no Ahora en hace octubre mucho. pasado, Sí, no hace donde mucho. tuvimos también participación con unas conferencias que fuimos a dictar en esa época. Y a nivel nacional, ni te digo, la verdad es que desde mis posiciones, gracias a Dios, que he ocupado en materia del tema de prevención, desde la unidad de análisis financiero y posteriormente ya como emprendedor, Sí. por así decirlo, sí hemos tenido la oportunidad de capacitar cualquier cantidad de sujetos obligados, no solamente del sector seguros, sino del sector real. Lo que son Sí, porque supervisados por el es que registro. abarca, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de seguro, pero realmente todo lo que tiene que ver con cumplimiento y la aplicación de la ley. La misma ley establece quiénes son esos sujetos Exactamente. obligados. Y la ley arranca con el Banco Central. Exacto. La misma ley 155/17 que el Banco Central dice que el Banco Central es un sujeto obligado, pero también tenemos todas las entidades de intermediación financiera y cambiaria, los corredores de seguro, las reaseguradoras, las Sí. compañías de seguro, Sí. los que están supervisados por DGI, Sí. los dealers, las inmobiliarias, los joyeros, Sí. los armeros, los abogados, los abogados que realizan operaciones financieras en nombre y a favor de un De sus cliente. apoderados, exactamente. Igual que los contables, los contadores públicos, los CPA, que firman estados financieros y ese tipo de cosas. ¿Cómo tú ves? Ay, perdón. No, dale. Sí, lo que pasa es que es un tema Sí, que a mí, sí, que a mí enganchaste, me enganchaste. interesa y me apasiona. Y realmente, tú tener la posibilidad de adquirir el conocimiento con un experto como tú, te permite transmitir ese mensaje Sí. a todo este público Una que nos realidad. está viendo y que realmente muchas veces cree que lo que viene es, yo voy a usar una frase muy coloquial y es, vienen a joderte la vida con eso, cuando realmente lo que se está tratando es de hacer un entorno más viable en todo lo que tiene que ver con un Definitivamente. sector financiero y darle la oportunidad a que las cosas se hagan como debe ser. Definitivamente. Incluso, escúchame que te interrumpa, hermano. Es tanto así que los mismos reguladores dividen sus inspecciones. Okay. Hay una inspección normativa prudencial
de cómo están tus operaciones, por ejemplo, en el caso de seguro, de lo que tiene que ver con 146, Sí. pólizas emitidas, cobradas, y una inspección especializada en temas de cumplimiento y prevención de lavado. Te revisan los expedientes, cómo están tus expedientes implementados, cómo implementas tu debida diligencia, los formularios, y tú verificas en listas, si tú haces un chequeo de si son PEP o no, si le aplicas una matriz de riesgo. Son muy distintas, aunque puedan ir caminando de la mano, son muy distintas las inspecciones en materia prudencial que en materia de prevención, porque se persiguen cosas diferentes. Se persiguen cosas diferentes. Sí. Emerson, ¿cómo hemos avanzado del 2017 a la fecha como país? ¿Cuáles han sido los avances en materia de prevención del lavado en todos los sectores, no solamente en el sector asegurador? Buenísima la sino pregunta. en todos. La verdad, y te lo puedo decir, quizá habiendo vivido del 17 al 21 en el sector regulador y del 21 a la fecha en el sector privado, la diferencia es ostensible. Todavía tenemos sectores que tienen un poquito menos de avance que mostrar, pero ciertamente tú ves, cuando tú vas a hacer una auditoría, por ejemplo, cualquier sujeto obligado, el que tú quieras, y comparas con lo que tú veías en el 2019, 20, 21, en aquella época la gente todavía te salía con que yo no sabía que yo era sujeto obligado, yo no tenía conocimiento de que tenía que hacer Ya esto. Eso se ve muy poco. Ciertamente los reguladores, las autoridades competentes han hecho un trabajo importantísimo en mantener el tema vivo. Las capacitaciones, no solamente las que son generadas por firmas propias, sino también las que dan los mismos reguladores, se mantienen vigentes. Y la presencia en redes sociales, hermano, sí, claro. mantiene el conocimiento y el interés vivo. Y tú ves la gente preocupándose por cumplir con lo que establece la normativa, que también te fija una cantidad mínima de horas, dependiendo de qué posición tú tengas en la empresa, pero una cantidad mínima de horas. Y incluso tú te das cuenta como auditor que exceden la cantidad mínima de horas requerida por el regulador en materia de prevención de lavado de activos. En el sector de dealers y de joyería, básicamente, ¿han tenido la misma respuesta ágil, actualizada y todo esto? Porque por el público que maneja en muchos casos, el desconocimiento en joyería, tú tienes cualquier gente que se buscó 2 pesos, se ganó 2 pesos y comienza a vender prendas y a vender oro, por decir algo. En vehículos, cualquier gente de un barrio te sale porque tuvo la oportunidad que un vecino le prestó un dinero a importar un vehículo. Persiguen y la informalidad. ¿Verdad? Persiguen la informalidad, se mantiene Bueno, la el informalidad. tema de la informalidad se mantiene y persiste, eso no es indudable. Sí. Pero cada día son más los dueños de joyerías, los dueños de inmobiliarias, los dueños de dealers, los importadores de vehículos, que se constituyen incluso los gremios, y eso es bueno que se sepa, los gremios se ocupan, más que preocuparse, se ocupan de que sus miembros tengan por lo menos mínimamente cubiertos los aspectos de prevención. Tienen que tener un oficial de cumplimiento, tienen que tener un manual de cumplimiento, tienen que tener un código de ética, tienen que tener capacitación. Yo mismo he participado en talleres motivados y generados por gremios. Incluso concesionarios y empresas grandes distribuidoras también de vehículos realizan este tipo de actividades y de talleres para sus dealers, distribuidores, precisamente de cara a una política quizá hasta de casa matriz de cumplimiento. Este es un tema internacional. Claro. Sí. Esto es un tema transnacional. Si tú representas una marca, si tú tienes una casa matriz que tiene una normativa y que incluye temas de cumplimiento, tú estás obligado a cumplir. So pena de que te quiten la marca. Claro. Entonces, a fuerza de, como yo digo con mucha frecuencia, a fuerza de utilizar mano de hierro con guantes de seda, la gente ha ido aprendiendo y ha ido caminando y las cosas se van dando cuenta. Los mismos bancos han funcionado requiriéndole a sus clientes, que son sujetos obligados, constancia de que tienen ese tema planchado, si se quiere, por utilizar una expresión, como tú decías ahorita, un dominicanismo. Sí, coloquial. No son supervisores de esos clientes de ellos, pero sí se aseguran que sus clientes están cumpliendo con ese tema. Claro. Porque los bancos, igual que nosotros, tenemos que rendir cuenta y tenemos temas de corresponsalía
que para el banco sería hacerle un flaco servicio, verse involucrado con un cliente que tenga un tema vinculado a lavado de dinero, de cumplimiento, Así es. y que se determine que el banco, por aplicar políticas laxas o flojas en materia de cumplimiento y de prevención de lavado, pues vea que sus canales se hayan visto utilizados. Claro. Pero los bancos aquí, y me perdona el público que nos sintoniza, los bancos aquí son unos arribistas, trepadores, abusadores. Pero hermano. Yo me atrevo a decir que hasta más delincuente que cualquier delincuente. Pero hermano, por Dios. No, te digo la verdad. ¿Por qué? Porque el banco, independientemente de que ellos tienen la potestad de reservarse el derecho de admisión de sus clientes, porque la superintendencia ni la ley lo obliga a que ellos tengan que dar un servicio a todo el mundo, Sí. sino que ellos deciden con quién trabajar y con quién no. Pero después que tú te pasas toda la vida haciendo un negocio con un banco, generándole beneficios a un banco, por cualquier cosita, ellos de una noche a la mañana te dicen que no quieren negocio contigo, te bloquean, te cancelan la cuenta, te hacen un lío existencial increíble. Eso me lleva a una pregunta mayor. Con los grandes casos, inclusive hasta del narcotráfico que han existido en el país, muchos de ellos han tenido su dinero bancarizado. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿una debida diligencia para una parte y otra no? ¿O será por el monto que interviene en ese sentido? No, Porque, mira. Porque, óyeme, los bancos son unos... Yo te voy a decir algo. Y voy a empezar por la primera parte de tu comentario. Pues síganme una agüita, por favor. Los bancos, aunque tú no lo creas, realizan ese trabajo con todo el mundo. Y a mí me consta. Y los bancos, en esos casos que tú mencionas, que son trascendentes en Sí, términos sonoros. mediáticos, hacen su trabajo. La ley establece y ordena tres cosas fundamentalmente. Tener un programa de cumplimiento y hacer reporte de transacciones en efectivo y de operaciones sospechosas. Así es. Nada nos indica, nada nos extrañaría que esas gentes no hayan sido objeto de un reporte de operación sospechosa. Claro. Evidentemente todo trabaja en función, y la misma ley lo establece, del riesgo que represente cada cliente. Así es. Una empresa, una persona física, cuya trayectoria ha sido de muchos negocios, de muchos recursos, de mucho movimiento de efectivo, no va a levantar ni a disparar las mismas señales de alerta que las levante yo, que tengo una empresa que tiene unos niveles de ingreso X y que de la noche a la mañana me veo moviendo millones de pesos en un periodo X que Sí, tengo. eso va a llamar la atención inmediatamente. El banco te va a preguntar, Jonathan, ¿de qué son esos cuartos? Sí. Te van a hacer un cuestionamiento, te van a llamar, te va a llamar tu gerente, dame datos, el origen de los recursos. Si tú no le dices al banco, de manera que el banco quede satisfecho Claro. de dónde vienen esos cuartos. Y que a su vez cubra la necesidad de auditoría que Sí, claro, ellos van a claro, tener claro, en tema de claro, cumplimiento, porque eso es otra. Entonces, no es que el banco dice, no, que mira, que Emerson arrancó a mover millones y lo cerré inmediatamente. Eso es todo un proceso. Sí. Y todo va a llegar al nivel del riesgo y hasta donde el banco quiera llegar. Evidentemente, los que tienen acceso a las redes y quieren y les gusta vivir de ese tipo de sonido, probablemente arranquen para las redes a decir, me cerraron la cuenta a los bancos, pero no van a decir por qué. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, tampoco nada te garantiza que a esas personas tan sonoras que hayan podido salir en las noticias con temas vinculados a cualquier ilícito el que sea, no le hayan cerrado la cuenta. La diferencia es que ellos no fueron a decirlo al banco. Sí. A Hugo Vera se la abrieron, se la habilitaron para atrás. Digo, por una orden judicial se la bloquearon, Pero, por una orden judicial. y entonces, una misma orden judicial ahí le voy. aperturó de nuevo. Ahí voy. O sea, Al final pero el banco del tiene día- la potestad de cancelársela, de al cerrársela. final del Sí, día, pero eso es parte de eso. De su Lo que pasa es que ahí no hay 100 pesos. hay un tema, la presunción de inocencia. Sí. Claro. Tenemos que Pero que yo partir digo de- Digo que los que bancos en son este unos país eso no existe, Óyeme, ¿eh? Por eso que yo digo que Aquí- los bancos son unos delincuentes. Pero tú sabes por qué también. Pero la misma ley yo entiendo que tiene un vacío. Nosotros no hemos corrido con este bloque, pero no importa. La ley tiene un vacío, te voy a decir por qué. Porque si tú, como ley, la 155.17 establece todos esos controles y le permite a las entidades financieras reportarlo, es una de ellas, tienen la autoridad también para simplemente
cancelarle la cuenta, cerrársela o bloqueársela, como el término que se utilice. Tiene la potestad para hacerlo. Ahora bien, cuando tú recoges y pones entre la espada y la pared, vamos a decirle en un término llano, simple, y pasa todo esto, y tú dejas una parte de la población que no cumple con los requisitos para mantenerle habilitada una cuenta, simplemente porque como funcionan en los campos, los agricultores muchas veces, los ganaderos, te venden eso en efectivo y te llevan el dinero en saco. Tú no conoces a nadie que haya comprado 100 vacas. Exactamente. Con un financiamiento, una cosa. Eso ahí, chan con chan. Eso se hace ahí. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Escúchame que te interrumpa. No, lo que pasa ese es que campesino va al banco y el banco sabe que ese cuarto que ese campesino está llevando en una funda, en un saco, en un maletín, son de sus operaciones normales y naturales de ganadería. Sí. El problema está cuando tú no puedes justificar de dónde vienen esos cuartos. Pues entonces te voy a hacer un ejemplo peor, o más claro. Agarraron a un narcotraficante. Negoció, como pasa aquí ahora, se negoció, hizo 1 año, 2 años, salió libre. El narcotraficante siguió en su mismo oficio de narcotraficante. Pero ya ¿Después no puede, que salió? Sí, pero ya no puede bancarizar, ¿verdad? Porque obviamente fue condenado, Hay un sometido tema, sí. y eso. ¿Dónde maneja ese narcotraficante el dinero? Hay Lo maneja en efectivo. Lo puede manejar en Entonces efectivo. queda un dinero fuera de la banca, en la sociedad, moviéndose de todo, comprando entonces con testaferro, porque tengo que comprar una casa, porque voy a comprar una jipeta, porque voy a comprar aquello, porque a nombre de fulanito, de Ferencejo, Pero de espérate, Sotanejo. porque aquí estamos hablando de prevención. Cuidado, O estamos No, enseñando. lo que yo quiero es, a donde quiero llegar en eso, no. A donde quiero llegar en fuera eso de es- broma, fuera de broma. Ciertamente. Es que deberían permitir lo que se bancarice. No. Te voy a decir No, por qué. hermano, No, pero yo voy a Porque decir es que por nosotros qué. tenemos que provocar de alguna manera que esa maquinaria no siga girando. Pero es que sigue girando, pero con el dinero afuera. Entonces, yo de lo que dice, se bancariza, ¿verdad? Te doy seguimiento, te judicializo y te quito lo que tienes, te lo bloqueo. Es otra cosa. ¿Verdad? Pero estás en el sistema. Eso es otra cosa. Si lo dejo por fuera, no tengo como justicia, no tengo cómo agarrarlo. Pero es que ya él pagó su deuda. Y si sigue de nuevo, tiene que pagar de Si nuevo. sigue su deuda, lo que hay que meterlo otra vez. Meterlo otra vez. Entonces, Exactamente. Ahí hay muchas cosas hay muchos actores que juegan el rol o juegan sus roles en el sistema antilavado nacional de cualquier país. Está el Poder Judicial, como tú decías, que es el que abre y cierra. Claro. El juez te dice, Sí. congéleme la cuenta a Emerson. Y después, por la razón que sea, levántame ese congelamiento. Está el Ministerio Público, ¿verdad? Que es quien investiga Quien acciona. e instrumenta Sí. los expedientes. Están las autoridades competentes en términos persecutores, Claro. que si policía, que si DNCD, que si DNI, que si yo quién, que si yo. Y estamos nosotros los sujetos obligados, que somos los que recabamos la información inicial. Claro. Lo que tenemos, y ahí voy con lo que te decía ahorita, cada cual juega su rol. Yo lo que voy a hacer es que la operación que estoy haciendo con Jonathan Batista no me cuadra dentro de los perfiles que yo conozco de Jonathan. Entonces yo como sujeto obligado monitoreo más de cerca mis operaciones Amplía con la Jonathan. Y debida. ayuda a disparar la alerta. Amplío la debida diligencia en función de que se eleva mi nivel de riesgo. Claro. Y si amerito o si encuentro elementos que ameriten realizar un reporte de operación sospechosa, se manda el reporte de operación sospechosa y activa. Sí, porque es que no deseches al cliente. se compromete pero tu para Tú cuando no tu puedes, reporte. ¿no? Incluso la misma ley establece características de confidencialidad. Claro. Es que se Ni compromete tú le- tu responsabilidad. Correctamente. Eso Ni es tú le así. puedes decir al cliente, mira, te reportaron. Claro. Ni le puedes decir, ni la UAF puede decir, fulano reportó. Hemos vuelto de un bloque que Interesante. se tornó medio apasionado, por decirlo de alguna forma. manera, sí. Pero lo que ustedes El tema de prevención de lavado es un tema apasionante porque que una cosa te Es- lleva a la sí. otra. Es un tema apasionante. Sí, sin lugar a dudas. pero- Genera muchas pasiones y a mí me gustan las discusiones que genera este tema porque te pone creativo. Claro, la verdad. claro, Sí, claro. la verdad. Sin lugar a dudas. Yo mantengo mi emoción, no me convenciste. No. Para que sepa. Emerson, tú sabes que siguiendo más o menos la línea de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, se me ha dado a mí con clientes como corredor de seguro, que el cliente está bancarizado, sostiene operaciones con el banco de préstamos y maneja instrumentos financieros y toda esta cuestión. Y cuando va a la aseguradora, la aseguradora muchas veces del mismo banco, o sea, de que Sí, corresponde sí, sí. al grupo, cumplimiento del seguro dice no
no Mira, puedo. a veces- O justifícame esto, o justifícame lo otro, cuando se supone que tú tienes la información de primera mano del banco que Del maneja banco su cuenta que y lo de todo. bancarizó de manera original. Exactamente. A veces, nosotros los que trabajamos en cumplimiento, pecamos de ser, digamos que un poco... Redundante. Vamos a decir. No es redundante que ando buscando, es exceso de celo. Ok. Exceso de celo, de cuidar mi parcelita. Ok. Independientemente de que formemos parte de una misma familia, de un mismo grupo financiero, el banco tiene sus políticas y sus procedimientos en materia de cumplimiento y de prevención de lavado de activos y la aseguradora tiene sus políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos. Y de repente, en el proceso de afiliación o en un proceso de monitoreo o en un proceso de renovación de cualquiera de los negocios que tú puedas estar llevándole a la aseguradora de ese cliente, Sí. el oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento quiera profundizar algún tema que incluso podría darse el caso que se le haya escapado al banco. Ok. Porque los procesos de monitoreo no son concomitantes. De repente este cliente tiene 10 años con ese banco, Sí, ha ido pero, evolucionando y ahora pero la cosa es negociando diferente. con la aseguradora nada más tiene 2. Ah, sí. Y hay alguna apreciación en su patrimonio, en su movimiento, en sus balances, que para el banco es normal porque lo ha ido viendo desarrollarse, pero para la aseguradora no, porque lo que tiene es una póliza que ahora es que la estamos renovando y en aquel momento tenía un número y en este momento tiene otro número. Eso hay que entenderlos, de los oficiales de cumplimiento, porque tú tienes que mirarlo en función de su área de influencia. Es lo que está mirando el negocio que tú le estás llevando desde la perspectiva del seguro, independientemente de que sea parte del mismo grupo, la misma familia financiera, de donde él tiene su cuenta o sus operaciones comerciales naturales. Me pasa a mí. Yo acabo de asegurar un vehículo con la aseguradora del mismo banco donde yo tengo mis cuentas históricamente y me hicieron una debida diligencia como si yo nunca en mi vida hubiese estado ni cerca de por ahí. Sí. Entonces tú dices, bueno, me mandaron un formulario de 4 páginas y muchísimas cosas y firma aquí, digital, imprímelo y mándamelo escaneado. Y tú dices, señores, pero yo soy... Sí. ¿Tú entiendes? Pero hay que entenderlos. Y entender que cada sujeto obligado, porque, y es bueno que se sepa, esa aseguradora y ese banco, miembros del mismo grupo, están registrados de manera distinta Ok. ante los reguladores y ante la UAF sobre todo, Como figuras separadas. como sujetos obligados diferentes. Ok. Bien. Mira, hay una ley, una norma que regula precisamente los productos, vamos a decir, en el sector seguro, Sí. que deben ser sujetos a una debida diligencia Sí. y cuáles no. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta ley? Mira, la ley no es la ley como tal, es el decreto 408. Bueno, sí, es un Es decreto. una resolución. un Es el decreto. decreto de aplicación de la Ok, ley. ok. La ley establece quiénes son los sujetos obligados. Y el decreto de aplicación de la ley lo que te dice es cómo hacer lo que dice la ley. Es precisamente Sí. un decreto de aplicación. En el artículo me parece que 15, si mi memoria no me falla, específicamente el literal E de ese artículo 15 del decreto 408, establece que los procedimientos de debida diligencia para el sector seguro se realizarán específicamente en los productos de seguro que tengan que ver con vida y con instrumentos financieros o instrumentos de inversión, Ok. que es como le llama de manera textual el decreto. Eso te indica a ti que aunque las aseguradoras, los corredores de seguro, las reaseguradoras y todos esos actores del sector seguro pues vendan, o mejor dicho, no es que te indique, eso no quiere decir que no te hayan hecho una debida diligencia en una póliza de vehículo, de incendio, de líneas aliadas, porque independientemente de todo, ellos tienen que conocer a su cliente. Claro. Ahora bien, los elementos que establece la normativa, donde no pueden faltar en esos 2 productos fundamentales. ¿Por qué? Porque vida y el otro de productos de seguro de inversión se prestan mucho más fácil para cualquier situación de intento de blanqueo de capitales que cualquiera de los otros productos. No es que no quiere decir que yo compre este edificio, Sí, el ilícito puede estar en lo cualquiera asegure sí. y le pegue candela o cancele la prima de manera Sí. anticipada, porque al final lo que ando procurando es un cheque de la aseguradora o Sí. un crédito de la aseguradora por póliza no consumida. Claro. Pero
en términos duros, lo que establece la normativa, lo que dice Jonathan, en cuanto al 408, que es el decreto de aplicación de la 155-17. Entonces, en los ramos de riesgo general de vehículos, no establece, no te ordena como tal, pero Tú debes realizar tú tienes que conocer tu cliente. Y ahí voy con las expresiones que han ido adecuando el léxico de lo que hacemos con el cumplimiento. Hay un proceso de conocimiento del cliente, de identificación del cliente. Sí. Y hay un proceso de conocimiento del cliente. Cuando el cliente llega donde ti, tú comienzas un proceso de identificación del cliente. Y eso básicamente es cómo tú te llamas, dónde tú vives, cuál es el servicio o producto que te voy a ofrecer. Y el proceso de conocimiento del cliente es donde tú trabajas, cuánto tú ganas. Sí. Tiene vinculación política. Cosas, exactamente. Tú tienes alguna relación con un PEP o algo por el estilo. Ya ahí tú entonces comienzas con el tema de las búsquedas en listas, que si OFAC, que si ONU, que si tiene algún tipo de noticia negativa. Ya ahí tú comienzas el proceso de conocer al cliente, que no es lo mismo que identificar al cliente. Claro. Entonces, todo el mundo tiene que identificar y tener algún nivel de conocimiento de su cliente, independientemente de la póliza que le vaya a comprar. Ahora, las que sí son mandatorias para realizar un producto de debida diligencia son esas dos que establece el decreto. Ahora, yo, como asesor, te digo, ya que tú tienes todo el esquema montado. Por supuesto. Además de que te voy a decir una cosa, la misma ley te estipula que tú tienes que mantener expedientes durante 10 años. 10 años de tus clientes y cosas. Además, y que eres sujeto de ser auditado. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque las auditorías hay que chequear. Ustedes los que son corredores de seguro tienen que entrar a su página de su superintendencia, porque han habido modificaciones incluso en cuanto a los tiempos que tienen que tener las auditorías. Para los corredores tienen un plazo, para las compañías aseguradoras tienen otro plazo, y así por el estilo. Incluso también la misma página de la super de seguro tiene unos tipos de auditores, porque un auditor tipo A, ellos tienen 3 tipos de auditores, A, B y C. El auditor tipo A es aquel que está autorizado para auditar las compañías aseguradoras grandes, ¿verdad? Okay. Las B tienen una intermediación y los auditores tipo C, fundamentalmente para corredores de seguro, personas físicas, o corredores de seguro, personas jurídicas, cuyo oficial de cumplimiento sea el mismo propietario de la compañía. O sea, hay que chequear el tamaño de la correctamente, porque en este negocio del cumplimiento se da mucho lo que dicen para el cibao, de que según el MACO, según la pedra. Claro. Entonces tú tienes que conocer, incluso nosotros los auditores tenemos que conocer a nuestro sujeto obligado, para saber incluso el alcance, la complejidad de las operaciones, qué tantas operaciones puede hacer un sujeto obligado que estemos auditando en un momento determinado. Pasa mucho con las inmobiliarias. Sí, para tú también establecer una media de por dónde va a jalar la... Incluso, hermano, hasta para tú sacar una muestra. Para el muestreo, eso quiere decir, para tú establecer. Para revisar. Claro, porque no es lo mismo un muestreo cuando tú tienes 200 clientes a cuando tú tienes 2,000. Cuando tú tienes un dealer, por poner un sujeto obligado, no tiene nada que ver con nosotros, que tiene 10 o 12 ventas mensuales de unidades. Estamos hablando de que un dealer que te mueve 150 vehículos al año. Sí. Tú coger esos 150 expedientes para tú determinar cuáles son esos expedientes. Es una muestra al azar. Claro. Ahora, ¿qué tú haces? Lo primero que tú dices, déjame ver cuántas operaciones tú hiciste con clientes que tú identificaste como PEP. Exacto, ya tú buscas cosas más puntuales. Tú arrancas por ahí y después, ok, mira, tú hiciste 8 expedientes. Sí, el muestreo es diferente. Dame esos 8. Yo lo voy a revisar los 8. Ahí no hay aleatoriedad. Claro. Ahí yo quiero ver los 8, porque cada uno tiene que tener unos elementos mínimos de debida diligencia, como tú mencionabas ahorita, Jonathan, ampliada. Entonces, después la diferencia, tú la puedes buscar repartida durante el año para verificar una correcta aplicación de lo que sería una debida. Pero ya desde que te dio que es PEP positivo, sí. Eso ya de por sí solo, eso es como el cáncer. Entonces, ok, te salió el indicador alto, a correr lo ven que a buscar. Le entró como llega al piano. Las matrices de riesgo, desde que tú le pusiste que el cliente es PEP, te abre 200 páginas más. Te sube a 10.
y te pone un letrero enorme que tiene que hacer debida diligencia ampliada. Sí. Y tú tienes que arrancar con pedirle, déjame ver tu decreto de incorporación. Tú entras a la página de la Cámara de Cuentas y busca a ver si hizo su declaración jurada de patrimonio y por ahí tú arrancas. Entonces, algo jocoso para que la gente no se aburra también. Eso indica, y la sociedad tiene razón cuando habla de que los políticos es una plaga. Porque hasta en ese sentido, desde que te sale Señor Pep, padre, ¡prum! De una vez se abren Pero qué cosa, 200 señor. ventanas más. Pero ¿Qué qué cosa, cosa, qué cosa, este hombre. muchacho? Señores, para que ustedes sepan, Pepe es políticamente expuesto. Así es, Claro, una pero persona expuesta hasta ahí, políticamente. claro. Sí. Para que ustedes sepan. Esas son las siglas de persona expuesta políticamente que la ley describe en las definiciones, en el capítulo de definiciones, y que le asigna el más alto nivel de riesgo precisamente porque históricamente manejan recursos públicos. manejan recursos públicos. Ya de empezar Mira. por ahí. Y no solamente que manejan, sino que no han demostrado que que- de verdad que lo manejan. Y que parece ser, sí. La profesión política, a pesar de ser tan bonita, se supone, Es muy bonito. yo no sé cómo El la servidor gente... público es muy bonito. Sí, pero Sí, el que es pero servidor su vocación. El que es público. Lo servidor que pasa es que el que, tú sabes. Por servidor- vocación. es servidor Porque, óyeme, con la desgracia que eso te trae detrás, porque entonces tú, lo primero es que para tú ser político tú no puedes ser rico. Tú tienes que ser pobre obligado y salir pobre. Porque entonces te cuestionan si saliste si tienes 2 pesos. Pero con 2 pesos que tú llegaste al Pero puesto, ¿verdad? Jonathan, no, hermano. Entonces sí, aquí se ve todo ¿Cuántos eso. casos de corrupción nosotros conocemos? Hay unos En los cuantos, sí. últimos 20 Sí, sí, años. sí, sí, ¿Cuántos? unos cuantos, sí. 100. Sí. ¿Tú crees que llegue a 100? No, yo creo que no llegan. Los que conocemos. Los que conocemos. Sí, los que conocemos. son ¿Cuántos? oros así. No Pero llegan. vamos a hacer ejercicio simple para que tú veas lo bonito que es eso y lo equivocado que tú estás, hermano. Sí. 100, por poner un número loco. Ok. Y en esos mismos 20 años, ¿cuántos funcionarios públicos han habido? No, sí, estamos sí. claros. Entonces, el Porcentualmente porcentaje van, es sí. mínimo. Lo que pasa es que el mal Lo que hace pasa es ruido que la ley hace se ruido. hace, Claro. y la ley se hace en base a eso. en base a la excepción de la regla. Sí, pero cuando tú te pones a ver la cantidad de... Es cierto, la cantidad de casos que hay en 20 años, vamos a poner lo mismo 100, pero tú tienes un universo de 600, de 700, de 1000, de 10.000 y tienes 100, ¿verdad? Es cierto, lo que pasa es que moralmente Ah, claro. en la sociedad Claro. tú sales destruido. Claro. ¿verdad? No es lo que te probaron, tú llegaste con X, con ciertos niveles. Eso y se saliste. llama, Entonces, bueno, y eso es un riesgo. la sociedad te destruye. Todo en la vida es un riesgo. Y ahora Sí. con las redes que te destruyeron. Sí. Todo en la vida es un riesgo. El que se mete en esa vuelta, por Sí. utilizar un lenguaje como de los Sí, hijos de nosotros, Sí, sí. el que se mete en esa vuelta tiene que saber que si las cosas salen mal, el riesgo reputacional Es enorme. sí. lo pierde. Sí, sí, y sí. es el único riesgo que difícilmente se reconstruye. Sí, claro. Entonces, para evitar que la empresa tuya o la empresa tuya o la empresa mía se vea vinculada y que te lleve un esquema de corrupción entre las patas, con el consabido riesgo reputacional, que es al final del día el más barato de todo, porque si tú tienes un tema de cárcel o un tema de sí, sí. sanciones o de multa, Sí. pues tú tienes otros costos, perdón, el más caro. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuadamente aplicar un programa de cumplimiento, hermano, Sí. en función del riesgo. Que te va a mantener lejos de todos esos El temas. cliente, exacto, el cliente es PEP, debida diligencia ampliada. El cliente tiene riesgo medio, una debida diligencia estándar. El cliente es una persona de bajo riesgo, debida simplificada. No es lo mismo una gente que te vaya a hacer una operación a tu negocio y te diga, yo trabajo en el banco XYZ. Sí. Aquí está mi carnet que dice que yo soy vicepresidente de tal Sí, cosa. sí. Aquí está mi carta de trabajo que dice que yo gano 300,000 pesos mensuales. Y yo quiero un producto que me va a pagar 15,000 pesos mensuales. No tiene un riesgo tan alto. No, claro. No como a ese que llega, que viene con una jipeta de $200,000 tú no sabes- y tiene una tarjeta de crédito de 50,000 pesos. Así mismo, No tiene gracias. sentido, tal cual. no sé cómo- sí. Oye, ya no están haciendo señas, Emerson, y no quiero, tengo desde hace rato para Claro. hacerte la pregunta. El estándar de cumplimiento que se ha utilizado en la ley 155/17, ¿verdad? Yo asumo que está homologado a nivel internacional. Sí, claro que sí. Entonces, pregunto, ¿por qué muchas veces no hay esa, por ejemplo, viene un cliente de Estados Unidos que su vida económica la ha desarrollado allá y por ende aquí no tiene una tarjeta de crédito? Entonces, ese primer abordaje a veces se torna un poco complicado. Entonces, Acuérdate que tú tienes que confirmar las informaciones. Y el cliente te puede decir misa. Sí. Pero en función de lo que tú puedas verificar, es que tú vas a irle bajando los graditos del nivel de riesgo a cada uno de tus clientes. ok. Tú tienes un cliente, como tú lo señalas,
europeo. Te traje un español y vino a hacer operaciones comerciales contigo aquí. Tú arrancas en función del riesgo país. Los factores de riesgo son 4. Son riesgo cliente, riesgo geográfico, riesgo producto y riesgo canal de distribución. Okay. Entonces, tú en tu matriz y en tu criterio le asignas valores a cada uno de esos riesgos. En la medida en la que tú vas conociendo y confirmando información a tu cliente, en esa misma medida tú vas bajando los niveles de riesgo. Okay. Tú no le puedes decir al cliente, tráeme una evaluación de riesgo que te hayan hecho fuera, porque va a tener que pedir, primero va a tener que decirle, tráeme la avisada, claro, certificada, claro. apostillada y todo sí. eso, que el cliente no, mejor se va para otro lado. Entonces tú tienes que investigar utilizando los buscadores que uno tiene. Tú puedes entrar a Google. Sí. Hay mil buscadores, hay 1000 herramientas, motores de búsqueda de información negativa en temas de cumplimiento. Sí. Hay algunas que son gratis, hay algunas que son por paga. Y en función de la información que tú levantes y la misma el networking que tú puedes hacer con pares tuyos en el país de origen de ese señor, te van a ir dando un valor de riesgo ya residual mucho más acercado a la realidad y que te va a permitir a ti saber qué tanto tú vas a ampliar o no la debida diligencia y vas a saber... Fortaleciendo mi expediente. Tú vas a tener tu expediente fortalecido. Ojo, y es que bueno que tú me dices así, porque de repente puede ser que sea un delincuente. Pero cuando llegue el Ministerio Público, cuando llegue la investigación, cuando llegue la autoridad competente a preguntarte, tú le dices, mira todo lo que yo conseguí de ese hombre. Exactamente. Y dentro de todo lo que yo conseguí de ese hombre no hubo nada que llamara que alerta, me levantara una señal de alerta. Claro. Ahora hiciste tu debida diligencia. Emerson, antes de irnos, yo quisiera para recordarle al público y puedan buscarlo, al público de corredores que también nos sigue. En la ley, el artículo y el numeral que establece la ejecución, el programa. El 34. El artículo 34 de la ley establece el programa de cumplimiento. Okay. Y ahí te pone los 4 literales, los aspectos mínimos que debe contener un programa de cumplimiento, que tú lo vas a adecuar en función de tu tamaño, de tu complejidad, de tu apetito de riesgo y una serie de factores que son inherentes a la empresa. Ok, este es la norma, que es el decreto, que no es la ley, el decreto, ¿verdad? En el artículo 34. No, la ley 155-17, artículo 34. No, ok, pero eso es la ley. Y en el decreto donde establece... Lo de los tipos, eso es el artículo 15. Artículo 15, ok. Literal E, si mi memoria no me falla. Sí, literal E. Del decreto 408-2017. Sí. Perfecto. Emerson, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. A su orden siempre. Quedamos pendientes. Esto tenemos que volver a repetirlo. Siempre se hacen segundas partes porque siempre se quedan temas. Y es lo que conversábamos al principio. Este es un tema que es apasionante. Sí. Uno trae preguntas propias del encuentro, pero en la medida que se va desarrollando... Van surgiendo. Sin lugar a dudas. Es así. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes, Esta es tu casa, de verdad que feliz día. Afortunadamente hemos llegado a la parte final a la parte final por este domingo. Muchísimas gracias por habernos dado el grandísimo privilegio de llegar a sus hogares a través de su programa Seguros TV. Feliz domingo. Hasta luego.